Diversos organismos sitúan a los países de Latinoamérica entre los que se ejerce mayor violencia contra la mujer, además de mayor discriminación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los países de la región invierten el 2% de su Producto Interno Bruto en el tratamiento de las consecuencias de la violencia doméstica. Por ejemplo, El Salvador es el principal país con más feminicidios. Se estima que al año alrededor de 600 son víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, a finales de 2010, este país aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012. En Brasil, cada 2 horas muere una mujer a causa de la violencia, según el Mapa de Violencia 2010, elaborado por la organización no gubernamental brasileña Instituto Sangare. La mayoría es asesinada por su pareja, su expareja o por un pariente, y el 40% tiene entre 18 y 30 años. En México, la segunda encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares reveló que 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más han padecido algún tipo de violencia. De pareja, 43.2%, comunitaria 39.7%, laboral 29.9%, familiar 15.9% o escolar 15.6%. Sin embargo, el 1 de febrero de 2007 se puso en marcha la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y recientemente se hicieron reformas al Código Penal del Distrito Federal para considerar el lugar donde se ejecuta la violencia, ya sea en la vía pública, los ámbitos de trabajo o casa. Curiosamente, en diversos estados como Chihuahua e Hidalgo crece un fenómeno entre las mujeres que desencadenó el aumento de la violencia. Esto es, más jefas de seguridad pública, ya que los hombres no han querido ocupar dichos cargos. En Chile, en 1994, se aprobó la primera ley de violencia intrafamiliar. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, el 35% sufre violencia intrafamiliar. Actualmente, el presidente Sebastián Piñera planea llevar al Congreso en marzo una propuesta de ley para duplicar el permiso postnatal, que pasará de 3 a 6 meses. En Argentina, la ONG La Casa del Encuentro publicó recientemente un estudio que revela que en 2010 murieron 260 mujeres por golpes, balas o apuñalamiento. La presidenta argentina Cristina Fernández firmó un decreto que puso en vigor la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que esperan disminuya significativamente este problema, y propone cambios al sistema educativo para enseñar y prevenir sobre esta problemática. A la fecha, casi 30 países en la región han promulgado leyes contra la violencia doméstica, o bien han comenzado a considerarla un crimen. Y los cambios que se han hecho para tener campañas de igualdad en las escuelas son un gran avance, aunque nosotros también podemos y debemos contribuir desde nuestra casa. Hablábamos ahora en el corte de procesos que no están de acorde a los tiempos ni a las leyes que tanto trabajo ha costado implementar, pero también tenemos una violencia institucional que la palabra fue desdeña. Sí, hay un desdén por todo esto que muchas veces es un esfuerzo del movimiento de mujeres, de las mujeres básicamente preocupadas por su condición social, aunque yo diría que cada vez más hombres también que son feministas, ¿no? En el sentido de que apoyan esta transformación social. Y hay este desdén por los marcos normativos, estos que estamos viendo, que son emergentes, que dicho sea de paso, el caso mexicano, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues es una ley que es de avanzada en el sentido de que mira la violencia como un fenómeno integral en todas sus facetas y que ha sido llevada a los estados de la República, en donde hay una armonización, digamos, con la convención esta que yo mencioné, de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Pero ¿qué ocurre? Cuando volteamos los ojos hacia los códigos, al Código Civil, al Código Penal y a los procedimientos de ambos códigos, todavía encontramos allí unas perlas, que son verdaderos atentados contra los derechos de las mujeres. Tenemos casos en algunos estados donde el homicidio tiene como atenuante todavía el hecho de que se haya cometido en emoción violenta o por infidelidad conyugal, que son elementos altamente discriminatorios contra las mujeres. Todavía hay figuras que podemos ver en algunas entidades federativas como el rapto, ¿verdad? Uh-huh. Que incluso extingue la acción penal cuando el victimario se casa con la víctima. Esa es la forma de reparación. Encontramos todavía las figuras de si la mujer es casta o honesta para poder dictar
algún tipo de sentencia en un delito. Y esto es lo que la propia ley, esta que menciono, la mexicana de violencia, denomina violencia institucional. ¿Por qué los estados no están actuando o son omisos frente a situaciones en donde hay clara discriminación contra las mujeres? Creo que esto es un marco muy importante. La gran deuda sigue siendo, bueno, ¿y eso cómo lo traducimos en política pública? El reto es y yo creo que si habría que hablar en materia de violencia contra las mujeres, habría que hablar de la violencia que genera el sistema judicial, ¿no? El sistema de procuración e impartición de justicia. O sea, literalmente, a pesar de este marco normativo de primer mundo, cuesta muchísimo trabajo acceder a la justicia. Ya no estoy diciendo a una investigación de un delito contra las mujeres, el llegar a un ministerio público y que ese ministerio público todavía no entienda que la violencia intrafamiliar es un delito. Y entonces todavía tú llegas y te dicen, bueno, ¿sabe qué? No, perdone a su marido, mire, tenemos mucho trabajo, tenemos que perseguir delitos de importancia, y entonces es muy difícil accesar a la justicia. Y ya una vez que supongamos que la mujer tiene una fortaleza extraordinaria y logra ejercer ese derecho, vamos a ver que esos delitos absolutamente no se persiguen. Entonces sí es muy peligroso, sí es muy contradictorio, porque por un lado estamos siempre empujando a la mujer que sea valiente, que ejerza sus derechos, que denuncie, y por otro lado hay todo un aparato que no está funcionando. Y entonces cuando la mujer ingresa a ese aparato, pues sufre doble, triple, cuarta y sexta victimización, ¿no? Y además se le deja sola en etapas muy peligrosas, ¿no? Del proceso de violencia. Sí, por eso decimos que en esto necesitamos políticas de Estado que involucren a los 3 órdenes de gobierno. Necesitamos que las políticas públicas no se queden nada más a nivel del Ejecutivo, necesitamos legislar para hacer todas estas transformaciones de las cuales estamos hablando, pero también necesitamos que los juzgadores, que los jueces, las juezas tengan primero conocimiento, que esto es increíble, que lo tengamos que decir así, conocimiento de las leyes y cómo deben funcionar. Y cuando las leyes sean discriminatorias contra las mujeres en ese estado donde se está impartiendo justicia, no se queden allí, que sepan interpretar la ley y que se basen en las convenciones internacionales, que para eso son. Que se desconocen, generalmente. Claro, que se evoque, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para legislar, para juzgar, cuando no se tiene el aparato en el Estado, ¿no? El aparato normativo adecuado. Y es que parece mentira, pero hay gente que todavía cuando se convocan estas figuras internacionales, hay gente que en lugar de analizarlas todavía cae en esa pues ya trillada y molesta deliberación entre si la Convención Internacional está por arriba de las leyes nacionales. Es como de criterio, es como que todavía estamos en un rango. Oye, no, tú ya les pusiste muchísimo nivel a nuestros ministerios públicos, porque nuestra experiencia, nosotros que somos una ONG, es que ni siquiera lo conocen. Ojalá fuera la discusión si el ordenamiento internacional tiene más estatus que la Constitución. No, yo ahí me sentiría halagadísima del conocimiento de nuestros fiscales y ministerios públicos. No. Fíjate, incluso llegas y está tan atrasado el conocimiento que todavía te dicen, no, vamos a meterlo por lesiones. ¿Pero por qué va a meter usted va a tipificar ese delito? Si hay un tipo específico. Pero no, eso es muy complicado. Mejor lesión. Entonces ni siquiera hay el conocimiento de los marcos con los que se cuenta para poder estructurar toda una acusación en torno a una persona que ha violentado a una mujer. Bueno, yo creo que ahí tenemos mucho terreno que avanzar, no sé. Y yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos. Es uno de los grandes retos, sí, que la mujer logre el acceso a la justicia. Porque que hasta ahorita le es negado. ¿no? La gente, la semilla creo yo que ha caído en buena tierra, porque sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? Los más jóvenes, ya hablan de este tipo de cosas, como de muchas otras, sin tanto temor. Ya hay un poco más de conocimiento. Fíjate, yo tengo, y con esto cierro, un testimonio de una de las compañeras cuando fue a denunciar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público le dijo, no te levanto tu denuncia. Volteó y lo miró a los ojos y le dijo, ¿sabe cuánto tiempo de trabajo personal y familiar me ha llevado llegar ante usted? 17 años. ¿Cómo me niega usted el acceso a la justicia? Ha sido 17 años de cuestionarme quién soy, cómo vivo, de adquirir valor
para sentarme frente a usted. Y ahorita usted me dice que no me levanta la denuncia. No me puede hacer esto. Fíjate el proceso tan largo, tan doloroso, y no poder accesar a la justicia. Eso es algo que... Es el empoderamiento de las mujeres. Yo quería agregar algo aquí porque efectivamente cuando hablamos de la violencia y de la deuda que tenemos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, esta responsabilidad social, que creo que es muy importante. Hemos visto, sí, efectivamente una mayor conciencia, mayor visibilidad, jueces y juezas que están preocupados por la condición social de las mujeres, legisladoras y legisladores con conciencia de género, pero todavía tenemos un desafío muy importante en términos de la opinión pública, de los medios masivos de comunicación, cómo transmiten todo esto que se dirime muchas veces en los medios y muchas veces cómo se revictimiza a las mujeres con base en estereotipos, con base en lugares comunes o en dónde deben estar las mujeres, lo que decíamos al principio, ¿no? Y eso creo que es muy peligroso, es muy riesgoso, porque mujeres que son víctimas de violación o de estupro, lo que hemos visto últimamente, pues es que se lo buscó, porque creo que lo que se pierde de foco es el delito mismo. Y nos colocamos en el espacio de las conductas de las personas, cuando en otros delitos nunca nos cuestionaríamos de que a una persona, pues porque la secuestraron, o porque le robaron el bolso, o porque le robaron el coche, en dónde estaba, cómo iba vestido, cómo iba vestida, porque le robaron llevaba el un traje coche. precioso. Y en este sentido creo que es muy importante insistir frente a la opinión pública que los derechos de las mujeres se tienen que ejercer en todo momento y en todo lugar, como ocurre con el resto de la población. Y esto es algo muy difícil de trabajar a nivel de la opinión pública, y cuando decíamos hace un momento, esto es cultura, pues a eso nos estamos refiriendo también, cómo estas cuestiones estructurales permean y hacen que la cultura reproduzca todo esto que tenemos que transformar si queremos una democracia y si queremos mayor participación de la mitad de la población. Claro, y hablando de símbolos y de estos emblemas que vemos, ¿les parece si al regresar del corte me gustaría tocar el tema de Michelle Bachelet en este organismo de la ONU? Porque el hecho de que sea una latinoamericana creo que tiene doble mensaje para el mundo, y en un momento histórico, retomando a las protestas en el Medio Oriente y esta participación de la mujer, hasta antes impensable, como el fenómeno mismo, lo que estamos viendo también era impensable. ¿Cómo podemos leerlo y aquilatarlo para que nosotros los latinoamericanos todavía podamos trabajar mucho más en entender que estamos en un proceso que lleva un rumbo y que no hay que bajar la guardia, porque hombres y mujeres al final del día salimos perdiendo si esto en algún momento no mejora? ¿Les parece? Regresamos. La luz me lastimaba, después me empezaron a salir algunas marcas en la piel, me llevaron pues a consultar dermatólogos. Fui desde psicólogo, dermatólogo, sacerdote, hasta que llegué al neurólogo, y el neurólogo me dijo que eran cuestiones emocionales y que yo estaba recibiendo violencia ya.